Especialistas en el tema del suicidio exigen a Netflix retirar de su parrilla la popular serie Por 13 razones, pues consideran que esta trama podría incitar a que los adolescentes sigan el mismo camino de Hannah, la protagonista, quien en esta trama decide poner fin a su existencia tras ser víctima de bullying en la escuela. La joven explicó su decisión a través de 13 cintas con cada uno de los nombres de sus compañeros que de una u otra forma influyeron en ella para tomar aquella drástica decisión, o por lo menos así en la serie. La ficción de la serie parece ya llevada a la realidad por un joven peruano. Hablamos de Franco Lazo Medrano, de 23 años. Él se quitó la vida y dejó 13 casetes que explican por qué tomó esta decisión. ¿La serie Por 13 razones de Netflix incita al suicidio? Esta es una pregunta que debate psicólogos, psiquiatras y sociólogos. Algunos especialistas consideran positivo mostrar con franqueza las consecuencias del acoso escolar para tomar acciones correctivas, mientras que otros opinan que la idea del suicidio es idealizada en el programa televisivo, lo que a su juicio representa un riesgo, pues su contenido llega a millones de personas. Ante las críticas, la producción aclaró que el objetivo de la serie es crear conciencia de la problemática y emprender las acciones que ayuden a las personas. Considera que los padres deben estar más al tanto de sus hijos e involucrarse en sus actividades y que los directivos de los colegios o instituciones deben erradicar el bullying. Sin embargo, algunos de los más férreos detractores de la serie denuncian que el manejo que le dieron al contenido es contraproducente. Basan sus argumentos en el caso de Franco Lazo Medrano. El joven de 23 años se quitó la vida el pasado 6 de junio. Dejó 13 cintas explicando los motivos de su decisión. Imitó el mismo método que usa la protagonista de la serie para justificar su accionar. Según cifras que presentó la Organización Mundial de la Salud en el 2015, el suicidio fue la segunda causa de muerte en el grupo que comprende las edades de entre 15 a 29 años de edad en todo el mundo. Una causa de deceso que puede disminuir si se aplican medidas preventivas que solo pueden ser logradas mediante la coordinación de múltiples sectores de la sociedad, incluidos los de salud, educación, trabajo, agricultura, comercio, justicia, derecho, defensa, política y medios de comunicación. Voy a saludar en Montevideo, Uruguay, al doctor Roberto Balaguer, es psicólogo especialista en redes sociales, y con él queremos desarrollar este tema que causa preocupación en las familias de las Américas. Señor Balaguer, gracias por estar con nosotros en la mañana de NTN 24. Un gusto. ¿Puede tener... Hola. Gracias, señor. ¿Puede tener una serie de televisión, una película, un contenido que venga de la literatura, el poder de causar en una persona esa mentalidad suicida, el deseo de querer quitarse la vida? Bueno, darle ese poder a una serie no parece ser muy sensato, ¿no? Lo cual no quiere decir que esa serie no pueda incidir en algunos jóvenes que tengan, digamos, cierto nivel de vulnerabilidad, para ayudarlos a tomar una decisión, especialmente cuando lo que podemos observar es que, digamos, quien es el protagonista de esta serie queda como en un lugar de cierta idolatría. Entonces, ahí se empiezan a confundir la idea de la muerte, del suicidio, con pasar a trascender, con tener cierta, digamos, trascendencia, y ahí es donde estos fenómenos que se conocen como copycat o fenómenos de imitación podrían llegar, digamos, a hacer subir el número de potenciales suicidas o potenciales, digamos, intentos de autoeliminación, ¿no? Pero jamás podemos culpar a una serie por eso. Realmente lo que puede suceder, como decía anteriormente, es que funcione como una suerte de catalizador para aquellos que ya estén, digamos, con un terreno vulnerable. ¿Y cómo detectar que una persona ya está en esos espacios que usted dice pueden ser susceptibles de que cuando llegue ese contenido puedan tomar una decisión? Las familias, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, ¿cómo pueden detectar a tiempo esa situación y prestar una mano de apoyo? Ahí está. Lo ideal sería, digamos, plantearnos y no llegar a esos extremos, ¿verdad? Porque cuando ya estamos en esos extremos, seguramente lo que uno puede tomar como signo es, bueno, pertenencia
a ciertos grupos que son conocidos como dark, es decir, grupos que se agrupan en torno a ideas oscuras, a ideas relacionadas con lo depresivo, con la muerte, el tipo de literatura o el tipo de material fílmico también está vinculado con esos temas. La vestimenta suele ser una vestimenta también bastante dark, bastante oscura, que da cuenta de un cierto estado de ánimo. Pero ahí ya estamos, digamos, en una fase, digamos, de luz amarilla, ¿no? Lo ideal sería, digamos, entablar un diálogo anterior para que esa situación de vulnerabilidad, esa situación de cierta desesperanza, no se instale, porque, digamos, el próximo paso después de eso, ahí sí puede ser un intento de autoeliminación o realmente poder llegar a quitarse la vida. Por lo cual, nosotros tenemos que estar muy atentos a los cambios de humor que en la adolescencia particularmente, que es donde se dan más estos fenómenos, son muy cambiantes. Entonces, ahí tenemos una dificultad estructural en poder determinar cuándo estamos frente, digamos, a una situación que es característica de una adolescencia normal y cuándo eso ya, digamos, entra en un terreno de patología. Lo que uno tiene que plantearse siempre es el diálogo con los hijos para poder conocerlos lo más profundamente, y si uno observa que, digamos, uno tiene la duda de que nuestro hijo o nuestra hija puede estar en esa área de vulnerabilidad, hay que consultar con un profesional. Doctor Balaguer, frente a la situación de este joven en Perú, pues se ha pedido a Netflix que retire de su parrilla de programación esa serie de las 13 razones. ¿Por qué? ¿Usted cree que esa medida puede ser efectiva? ¿De esa manera se podrían evitar otros casos similares? Es decir, cuando uno se enfrenta a un dilema ahí ético, ¿no? Que es decir, si uno sabe que determinada cosa puede llegar a causar daño y no lo hace, se siente con cierta culpa. Pero digamos, la cuestión es que cuántos otros chicos han visto eso y ha sido útil para poner el tema sobre la mesa, para despertar de la modorra a muchos padres e instalar el tema del suicidio como un tema que tenemos que atender, porque, digamos, en muchos países, particularmente en el mío, en Uruguay, las tasas de suicidio adolescentes son altísimas. Entonces, un efecto colateral que ha tenido la serie es poner sobre la mesa, hacer, digamos, tema de esto, y esto muchas veces ayuda a poder, digamos, que el camino final sea otro y no la muerte, ¿no? Entonces nos encontramos frente a un dilema, digamos, ético y de salud también, que es, para muchos significa la oportunidad de empezar a hablar, una salida, y en algún caso como que tú me mencionas, puede llegar a ser un catalizador para el otro lado, ¿no? No es una decisión sencilla. Hay a veces medidas que pueden ser como muy efectistas, pero no efectivas. Uno tiene que pensar en esto, en que las políticas sean lo más efectivas posible y podamos realmente tomar medidas, cualesquiera que ellas sean, para, digamos, lograr disminuir ese índice de suicidio tan alto. Es el doctor Roberto Balaguer, psicólogo especialista en redes sociales, y con él hemos hablado de este tema que causa inquietud en las Américas. Gracias por estar con nosotros. No, un gusto como siempre, que pase muy bien.